Sebastián Gil, presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas y de Responsabilidad Civil. Y él ya está con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido, presidente, a Clicracia. Bienvenido. Hola, Roger, buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Presidente, un favor, ¿tiene computador o está en un computador? Estoy en el computador, sí, señor. A ver si baja un poquitico la tapa, para que no le quede mucho espacio sobre la cabeza. Que eso, por ahí va. Queda mucho mejor la composición, como llamamos nosotros técnicamente. Bueno, oiga, nos gusta mucho que esté con nosotros. Es que conversábamos hace un instante, ya se dio cuenta usted, con el presidente de no, perdón, no es presidente, el presidente es usted. Él es el secretario general de la Veeduría Nacional de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Humanitario y Paz. También hablábamos hace un rato con el defensor de derechos humanos de la población carcelaria y penitenciaria del país, un poco como molestos con la actitud, dicen ellos, fetichista del personero de Medellín, Mefiboset Rabe Gómez, pues por haber aparecido dándose besitos con una camioneta de alta gama, una de 3 que les costó a la personería 1.400 millones de pesos. Entonces ellos vienen preguntándose, ¿esto implicará que haya alguna investigación disciplinaria o sanción disciplinaria? O no sé, ¿qué es lo que realmente debería representar esto para la personería de Medellín? Sebastián Gil Velázquez. Pues bueno, Roger, revisemos pues algunas situaciones iniciales. Lo primero es que la personería en representación del Ministerio Público tiene 3 funciones muy concretas de acuerdo a la Constitución Política: la protección de los derechos humanos, la salvaguarda del interés público y, como última situación, tiene la vigilancia de la conducta oficial, ¿cierto? Tendrá unas funciones accesorias, pero estas son pues las 3 funciones principales que se tienen a cargo de la Personería de Medellín. Ahora bien, tenemos que dejar sumamente claro que una cosa son conductas y otra cosa son faltas disciplinarias. La conducta propiamente es el desarrollo de una actividad, que esa actividad por una acción, una omisión, una extralimitación de función, pues tendrá que ser compaginada propiamente, por llamarlo así, con una tipicidad, con una culpabilidad y con algo que llamamos ilícito sustancial, para poder entonces entrar a la categorización de faltas disciplinarias. Respecto a la actuación del doctor Mefiboset, pues yo ¿qué le puedo contar? Yo lo conozco, yo creo que es un buen profesional, que es una persona bien intencionada. Yo le entregué la personería de Copacabana cuando yo era el personero y luego nos encontramos de nuevo pues en este análisis respecto a la personería de Medellín, y yo siento que él es un buen muchacho. Yo de verdad creo que le jugaron las emociones en contra. Indudablemente una salida en falso o extraña, pues haberle dado un beso a un carro, pero creo que fue producto de su emoción. ¿Y por qué? Porque cuando yo estuve en la personería de Medellín, yo también fui personero delegado, pues lo que me encuentro es que la personería no tiene cómo llegar a los territorios, que efectivamente sí necesitan unos vehículos automotores. Era caótico la situación en la cual uno tenía que hacer una fila, uno tenía que estar en el cronograma para poder desplazarse a las periferias de la ciudad. Y bajo esa situación, pues yo creo que era importante que la personería adquiriera o desarrollara alguna situación jurídica para que los bienes pudieran servir en concordancia con el interés general. Ahora bien, lleguemos al tema de una investigación disciplinaria. Si usted me pregunta a mí como disciplinarista en la actualidad y como una persona que conoce el tema, que lo estudia, que lo analiza, de entrada, solo por el video o por el beso, no hay ningún ejercicio disciplinario.
Lo que tendría que revisar propiamente un ente de control es cómo fueron adquiridos, si se siguieron propiamente los procedimientos que tiene el ordenamiento jurídico, si se ciñeron a lo determinado en Ley 80 o Estatuto General de Contratación para poder adquirirlos. Eso es lo que tendría que revisar un ente de control frente a esa situación. Ya el tema del beso, así mucha gente no pueda estar de acuerdo, es un tema anecdótico, no es un tema que va a generar un proceso disciplinario, porque no se observa el incumplimiento de los deberes funcionales por un beso. Y en esto uno tiene que ser sincero con la opinión pública. Sí, Sebastián. Pero entonces, aquí es donde viene el tema. Absolutamente de acuerdo con usted. Pues la conducta y no hay ahí pues ninguna, ¿cómo se dice? Infracción, ¿cierto? Sino que esto es, como veníamos hablando ahorita con los invitados anteriores, esto es una situación que se levanta a propósito de algo desafortunado, que es, no deja de ser una anécdota, pero se levanta la piedra y se encuentra debajo lo que han venido denunciando, que sí va más allá de la anécdota, y es que ha brillado esta personería por su ausencia en la defensa de derechos humanos. En esas tres funciones que usted mencionaba al principio, no se ha visto la presencia efectiva de la personería de Medellín, según nuestros invitados. Todo el año hemos venido invitando aquí a Jorge Carmona, quien es el, vuelvo y digo, defensor de los derechos humanos de la población carcelaria, y cada vez que lo entrevistamos o cada vez que hay un mensaje de él dice, ¿y la personería dónde está? Viendo la situación tan calamitosa, vulneradora de la dignidad de los que están hoy recluidos en las estaciones de paso, en las estaciones de policía, con un hacinamiento que supera el 300%, en una situación indigna, para mencionar solamente ese aspecto, y pasar a la violación de derechos fundamentales. Entonces, ellos dicen, ¿y dónde está? Entonces, pero le digo, la anécdota ya pasó. El fetiche, gústenles a unos, gústenles, o no les gusta a los otros, pero ahora sí, ahí hay un tema que sí hay que tener muy, muy en claro. Sebastián Gil Velázquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas, ese brillo por ausencia, ¿cómo se puede, digamos, disciplinar, si es que se puede emplear la expresión? Pues bueno, uno tiene que hacer un análisis en diferentes factores o en diferentes circunstancias. La primera es, revisemos el tema de las cárceles, y tampoco quiero sacar como en limpio a nadie, porque yo creo que lo importante en el ejercicio de la vida es siempre plantear las verdades, y las verdades procesales y las verdades jurídicas. Pero yo siento que es una situación infundada que se determine que la Personería de Medellín respecto al tema de las cárceles sea el responsable por una situación. Primero porque es un estado de cosas institucionales, constitucionales, inconstitucionales, que han estado a lo largo de los años. Y la Personería de Medellín, porque a mí me consta, hace unas verificaciones en temas de derechos humanos con la Unidad Permanente de Derechos Humanos, en revisión de estaciones de policía, en revisión propiamente de situaciones que puedan tener estos PPL, que así coloquialmente pues se determinan al interior de las cárceles. Lo que ocurre más que todo, siento yo, que es quien tiene la facultad jurídica de tener o de desarrollar algo frente a un centro carcelario. Creo que en ese caso sería Gobierno Nacional o el Ministerio del Interior específicamente, si no estoy mal. Pero indudablemente sí hay situaciones donde la ciudadanía, esto ya lo hablo como ciudadano, pues sí espera resultados. Yo he sido bastante, llamémoslo así, no digamos crítico, sino que sí cuestiono, en el sentido de que desde los entes de control, la ciudadanía, sin referirme propiamente a un ejercicio político, a un sector político, porque a mí eso no me interesa, sí espera resultados en el ejercicio disciplinario.
o en el ejercicio fiscal, independientemente del sector que sea. Entonces, claro, esto debe ir en constante apego por el debido proceso. Esto tiene un término, Roger, una investigación disciplinaria puede durar, no digamos mínimo, porque la norma sí dice que cuando se cumplen los fines de la investigación puede cerrarse dicha investigación, pero lo normal es que dure entre 6 meses a 15 meses. En algunos casos puede llegar hasta 21 meses, pero si hay procesos que muchas veces uno siente que duerme en el sueño de los justos, y eso sí, no es lógico. La ciudadanía quiere unos resultados en general, y eso sí es importante que se tenga claro. Entonces, seguramente habrán falencias, pero creo que hay falencias que pueden ser corregidas al interior de la personería. Como lo digo, yo tengo una buena concepción del personero. Yo observo en el personero una persona estudiosa que seguramente aprenderá de sus equivocaciones cuando las ha tenido, pero yo observo que es un profesional bien intencionado. Entonces, esperemos que todas estas situaciones pues, puedan servir para que se vayan cumpliendo esos fines estatales y esas funciones propias del Ministerio Público. Pero debo ser claro, Roger, que sí hay situaciones que la ciudadanía también está esperando, independientemente desde donde vengan, de cualquier sector político, pero que esa vigilancia a la conducta oficial sea efectiva. Eso sí es importante. Doctor Sebastián Gil, buen día, cordial saludo, un placer Buenos tenerlo días, por Javier. aquí. Gracias, el poder de la información a un clic. Recuerde, esta es la democracia en la información. Dos cosas, la inclinación política del actual personero de Medellín, que todos sabemos cuál es, no lo inhabilita, no lo cuestiona, no lo, de alguna manera, lo ata frente a una ciudad con tantas violaciones y carencias en relación con los derechos humanos. Y la otra, ¿cómo hace el ciudadano para saber si el personero de Medellín, según la norma, según la ley, no las especulaciones, no las interpretaciones, según la norma, cómo hace para saber si el personero está cumpliendo o no con su deber? Porque no aparece. Ok. Bueno, lo primero es que yo no siento, pues en lo que yo conozco del doctor Mefiboset, yo siento que ha sido un funcionario imparcial, que ha sido un funcionario garante, que ha sido una persona que otorga garantías. Lo digo porque pocas personas lo pueden conocer en el ejercicio profesional como lo conocí yo, en el sentido de haberle entregado una personería en su momento, de haber compartido en el ejercicio de la academia en algunas situaciones. Entonces, yo siento que él es una persona garante, que él no va a cercenar derechos porque alguien piense de una manera o de otra. Ahora bien, pues también debo ser claro que como yo ya no trabajo en la personería de Medellín, ni estoy allá hace ya casi un año, entonces propiamente no podré conocer muchos aspectos internos de la personería en la actualidad, no. Sin embargo, sí les quiero de pronto como contar una infidencia desde un ejercicio que me han trasladado, y es, por ejemplo, el tema de los carros. Me cuentan que él renuncia a sus viáticos para poder también comprar estos vehículos para la personería. Y eso es muy extraño porque la gran mayoría de personeros piensan que es que van a ir a viajar a costa del erario público. Entonces, a mí eso me da una buena espina del hombre. Ahora bien, ya respecto al tema de qué pueden hacer los ciudadanos, yo creo que eso es sumamente sencillo. Lo primero, la personería de Medellín tiene unos indicadores, tiene un plan estratégico, tiene un plan de acción, y cada vez que estos planes de acciones pues no se cumplan, que eso está en la página web de la entidad, pues indudablemente se puede hacer un control. Si en el ejercicio del derecho disciplinario, voy a poner un ejemplo,
empiezan a prescribir procesos, pues eso no tiene sentido. Eso es una alerta gigante para la ciudadanía, porque la inacción del Estado está llevando a que esos procesos no salgan a flote, por poner un ejemplo. Ahora bien, en el ejercicio de atención al ciudadano, si los ciudadanos están yendo a la personería y, supongamos, no los atienden, claro, eso es una alerta. Indudablemente, yo creo que la atención sí ha aumentado y se han desarrollado actividades en debida forma. Lo que quiero decir es que existe una ruta donde se trazan unos programas y unas metas institucionales, y en esas metas institucionales, pues indudablemente lo que no se cumple queda ahí en el papel, porque es muy fácil cotejarlo, es muy fácil verificarlo. Yo creo que la personería en sí cumple una función y tiene un rol sumamente importante en la ciudad. Cuando la personería no cumpla sus actividades, tendrá que ser sujeto de control, indudablemente. ¿Quién es la entidad propiamente que determina si la personería cumple o no cumple? Es la Procuraduría General de la Nación. No es ni el Consejo de Medellín, ni es ninguna corporación pública. Lo sumo se podría hacer allá un control político, pero el control jurídico, técnico, financiero propiamente lo desarrollará la Procuraduría General de la Nación, a pesar de que no es su superior jerárquico, indudablemente tiene la facultad de vigilancia frente a estos entes. El invitado anterior también tocó otro tema, o sea, queda como conclusión, me parece absolutamente claro esto, lo que nos ha dicho Sebastián Gil Velázquez, el presidente nacional de abogados disciplinaristas, es que es una anécdota, ¿cierto? La anécdota simplemente destapa o permite levantar una piedra y preguntarse si se está cumpliendo o no está cumpliendo. Ya nos ha dado la respuesta suficiente. Pero el invitado anterior, José Luis Jaramillo, mencionó otro tema. Es una preocupación que han tenido varias veedurías con la administración de Federico Gutiérrez, que ha puesto en marcha lo que se ha denominado listas negras. Y entonces, conversando con él, llegamos a la conclusión de que desde el punto de vista penal y desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista constitucional, empezando por ahí, esas llamadas listas negras, pues, de alguna manera hacen que se esté incurriendo en cualquiera de los, entre comillas, delitos penal, disciplinario o constitucional. En lo disciplinario, que es lo de su competencia, Sebastián Gil, el Código Disciplinario Único, la Ley 734 de 2002, habla de que los servidores públicos tienen la obligación de actuar conforme a los principios de igualdad, imparcialidad y legalidad. Entonces habla del artículo 35, numeral 1, que habla de la discriminación, y estamos hablando de ese Código Disciplinario Único. Habla de la violación del principio de igualdad, artículo 153, ley 1437 de 2011, y la falta de ética y transparencia, que es la utilización de listas negras, que es contraria o debe ser contraria a actuar con imparcialidad y transparencia. Pero además, pues ya desde el punto de vista constitucional se vulneran los artículos 13 de la Constitución, que es el de la igualdad, el 25 el derecho al trabajo, el 40 que es el derecho a la participación, el 29 que es el del debido proceso y el derecho a defensa, el de neutralidad del Estado, muy importante, artículo 2 y también artículo 209, la prohibición de persecución política, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, se supone que esto lo debe estar vigilando y controlando la personería. Y ese es un ruido que, como las brujas, que las hay, las hay. Ok, Roger, pero recuerda, es importante recordar varias situaciones. La primera, todos esos principios que has planteado, indudablemente sí están en el Código Disciplinario, pero la personería de Medellín, por ley 136, no es competente jamás para, supongamos que el señor alcalde tuviera una actuación contraria a lo que se determina en el ordenamiento jurídico. La personería no es la competente para disciplinarlo a él.
Por una razón, pues porque la ley 136 dice que frente a contralores, concejales y alcalde, el único competente es la Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, ya respecto a los funcionarios, recuerda que en el ejercicio del derecho disciplinario, el proceso inicia bajo unas connotaciones muy concretas. Primero sería una queja de un ciudadano o un informe de otro servidor público, una connotación pública, cuando se observe propiamente que hay algún inconveniente en un medio de prensa, pues lo expone públicamente. Bajo esa situación se podría iniciar un proceso disciplinario. La tercera situación sería un informe de la Contraloría en los hallazgos que desarrollan en su auditoría, de acuerdo a la guía de auditoría territorial GAT 4.0, que es la actual que se usa, o de oficio. Entonces, hay algo, vuelvo y lo repito, no busco propiamente acá presentar una defensa frente a la personería, no, para nada. ¿Por qué? Porque yo no sé en este momento la personería que desarrolla y que no desarrolla, pero sí hay algo que tengo que tener claro, y es que puede o puede que no esté en procesos de cualquier índole, pero como eso tiene reserva, pues es muy difícil darse cuenta efectivamente qué está ocurriendo. Y recuerda que una cosa es lo que se comenta, una cosa son los rumores o tú me dices en este caso de listas negras o alguna situación, pero otra cosa es la verdad procesal. Y la verdad procesal es esos mecanismos de prueba, cómo llevan a que efectivamente uno pueda probar algo. Porque hay tantas situaciones que se quedan en una mera anécdota. Por eso yo lo contaba ahorita. Sí, fue desafortunado y fue producto, le jugó una mala pasada en mi lectura al personero darle un beso a un carro. Pero desde un ejercicio del derecho disciplinario, eso no da ni siquiera para una apertura de investigación. Lo que pasa es que ya queda el suceso frente a la ciudadanía, es distinto, y el acontecimiento, pero más de ahí que haya una responsabilidad disciplinaria, que yo me encuentre que por darle un beso a un carro hay una tipicidad, propiamente el encuadramiento de una conducta en unas situaciones propias bajo el principio de especialidad del 52 y siguientes de la ley 1952, y que después de eso hable de una ignorancia supina, que hable de una desatención elemental en el ejercicio de la culpabilidad, o que después hable de que se afectaron los deberes funcionales propiamente en el ejercicio del derecho disciplinario. No. Entonces, a eso es a lo que voy. Toca que estén bien robustecidas estas quejas, estos informes o estas situaciones para poder llegar a ello. Está clarísimo. Lo molesto, Sebastián, ir con otra pregunta. Obviamente es porque es muy necesario ilustrarnos con personas como usted que tiene todo el conocimiento, pues para que no haya precisamente tanta especulación a propósito de lo que nos está respondiendo sobre el tema del personero Mefiboset Rabe. Eso da claridad. Y me voy a referir al tema de la decisión que se tomó por parte de una inspectora de policía en relación con el técnico del Club Atlético Nacional, Efraín Juárez, a quien sancionó durante 36 meses, impidiéndole que entre a estadios. Entonces el alcalde de Medellín salió a decir que eso era una sanción desproporcionada, que no le faltó sino que lo echara de la ciudad. Y entonces ello generó que hoy los inspectores hubiesen recusado al alcalde por prejuzgar y por faltar al principio de imparcialidad, ya que la segunda instancia, la decisión tomada por la inspectora es en primera instancia, la segunda instancia debe decidirse esta situación en segunda instancia en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que obviamente depende del alcalde de Medellín Gutiérrez. De ahí entonces la necesidad de que se hubiera declarado impedido para la opinión política, que desde el punto de vista, como lo hablábamos la semana pasada aquí con el abogado Santiago Tres Palacios, desde el punto de vista político es correcto que él quiera ganar réditos y aplausos políticos y aplausos con la expresión apoyando
a un sector que estaba en contra de la decisión de la inspectora, pero desde el punto de vista jurídico, incorrecto. Entonces, ya, ahora sí, con todo este contexto que es necesario, le pregunto, desde el punto de vista disciplinario, por ese conflicto de intereses del alcalde, ¿hay algo? ¿Lo alcanza algo? ¿Puede pasar algo? Bueno, entonces voy a plantear algunas situaciones importantes. La primera, Roger, es que estamos sumamente de acuerdo en algo y quiero ser reiterativo en una situación. Siempre cuando he dado mis cursos de temas de responsabilidad fiscal o derecho disciplinario, inicio los cursos hace más de 10 años diciendo, el servidor público tiene que ir a servir, jamás a servirse. Eso es lo más importante que uno tiene que tener claro en el ejercicio de lo público. ¿Y por qué quiero plantear esto? Porque a pesar de que inicialmente no podría estar en concordancia con lo que se determina respecto al inspector, o tenga relación, sí debo decir lo siguiente. Lo primero es que a mí me llama profundamente la atención algunas situaciones. La primera, y quiero ser sumamente claro, porque conozco los temas de ley 1801, ¿cierto? Es que esas inspecciones están sumamente congestionadas y no entiendo la premura del proceso. A mí me llama profundamente la atención eso. Me llama profundamente la atención que ese trámite haya salido avante antes que seguramente procesos que están sumamente represados. Entonces, primera connotación importante que quiero plantear. Segunda situación, a ver, la segunda instancia es el secretario de seguridad. Claro, seguramente por delegaciones propias que en su momento el señor alcalde distrital pues ha presentado en cada una de las secretarías, en este caso le correspondió la segunda instancia. Entonces, yo personalmente sí digo que no existe por parte del secretario de seguridad la obligación de declararse impedido. Porque es que el que presentó los comentarios públicamente es el alcalde. Entonces, por cada situación vamos a seguir pensando que porque el alcalde plantea algo públicamente, entonces ya va a estar direccionado propiamente al interior de una secretaría la situación. No, no, está bien que sea su superior jerárquico, pero yo le garantizo, y eso pienso, que el alcalde de la ciudad de Medellín tendrá que hacer tantas cosas en su agenda que no estará propiamente en su visión ir a resolver una situación jurídica. Es más, el doctor Federico, si no estoy mal, es ingeniero. Ahora bien, yo también quiero dar mi opinión desde un ejercicio jurídico. Me parece sumamente desproporcionada la sanción. Porque entonces nosotros tendríamos que mirar para presentar una sanción de esos 3 años. Existen antecedentes, existen sanciones anteriores, existen indudablemente connotaciones en las cuales se genere una violencia o se lleve a una situación desde un ejercicio conductual, desde una manera tan grave. ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está la necesidad de la sanción? Entonces, eso es lo que este abogado piensa respecto a ello. Yo no siento que exista en esa situación un tema de un conflicto de interés o alguna situación donde se determine que hay un impedimento para tomar una decisión. La decisión la toma es el secretario, indudablemente, y el secretario en su sapiencia, pues será imparcial y tomará la decisión que corresponda en derecho. Eso es lo que tiene que hacer un servidor público, independientemente de las situaciones que ocurran a su alrededor. Uno en esto tiene que buscar la imparcialidad absoluta. Abogado, hay dos cosas que usted deja de ver y que a mí también me llamaron mucho la atención. Primero, la premura. Segundo, la sanción tan desproporcionada porque no hay antecedentes. Segundo, la relación a una ley que si bien existe, pues no estipula una sanción específicamente de ese tipo. Y ya lo otro, lo subjetivo y lo que se genera en el ambiente, y es, hay personas
detrás de esta decisión que la presionaron? ¿Y por qué no se tomó una decisión en relación con las personas que invadieron el campo? ¿Por qué solamente se ciñó al tema del técnico? ¿Usted qué piensa sobre eso? Pues vea, a mí me llama mucho la atención, como lo decía ahorita, la premura, pero es porque yo conozco, trabajé muchos años como servidor público, muchísimos. Presenté las sanciones a quien tenía que sancionar, presenté las absoluciones a quien tenía que absolver, pero independientemente de eso, creo que siempre tuve mis despachos al orden del día, por regla general, sin inactividad procesal. Pero yo en la práctica me encuentro es de todo me encuentro. Si eso ocurre hasta en la misma rama judicial, procesos que llevan 2, 3 años ahí quietos. Las inspecciones de policía están sumamente congestionadas. Y claro, la norma, la 1801, me habla de proceso verbal abreviado y verbal inmediato, si no estoy mal. Y entonces, bajo esa premisa, pues uno dice, sí, claro, hay unos términos y se deberían cumplir, pero es que en la práctica eso no se cumple, porque son sumamente congestionadas las inspecciones. Entonces, ¿cómo decirle usted a un usuario de la inspección, venga, que es que yo le di prelación a esto y no le di prelación a otras cosas? Gente que sí lleva esperando infinidad de tiempo para que tomen una decisión respecto a su proceso, sea por temas de ruido, sea por temas de obligaciones urbanísticas, sea por cualquier situación. Y la segunda connotación es, yo no podría decir que existe alguien detrás, pues no, yo no tengo pruebas respecto a ello, yo no tengo cómo probar esa situación ni nada, y sería irresponsable de mi parte presentar un argumento desde esa índole, pero sí debo decirles que llama mucho la atención, que lo deja uno bastante pensativo, que esa situación pues haya tenido la premura en su resolución que tuvo en este momento. Es bastante complicado. Por otro lado, pues no sé si se ajustó el debido proceso, no sé si efectivamente si se tomaron las decisiones como se tenían que tomar en base a la principialística, propiamente que permea el código de policía, porque en mi concepto es sumamente desproporcionado. Es más, me pregunto si era competente la inspección respecto a esas situaciones, porque también está la DIMAYOR. Entonces, hay un conflicto bastante interesante ahí. Entonces, yo creo que esa sanción tiene que entrar a revisarse. Yo no estoy diciendo que la revoquen y que entonces quede nula la sanción, no, pero creo que esa sanción merece una revisión importante y basarse propiamente en qué principios fundantes se tienen al interior de esta situación. Muy bien. Sebastián Gil Velázquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas y de Responsabilidad Fiscal, nos da mucha claridad sobre estos temas y de eso se trata precisamente, de ayudarles a entender a nuestros internautas y lectores, porque de aquí se desprende también información que va por nuestras páginas escritas www.sinergiografía.com.co y www.elcanal.co. Como quien dice, esta es información que nos interesa que llegue al mayor número de personas para que entiendan y para que con base en eso no se dejen manipular, Sebastián, que por eso usted sabe que es que lo invitamos, porque cuando lo escuchan a usted como profesional en este caso, la gente reflexiona y dice, yo pensaba otra cosa. En fin, pero por eso está aquí con nosotros y mil gracias por siempre que lo invitemos a aceptar esa invitación, Sebastián. Listo, Roger. Un feliz resto de día a ti, a las demás de la mesa allá directiva. Y como lo he dicho siempre, el servidor público tiene que ir a servir, nunca a servirse, y eso es lo más importante. Listo. Chao, que estén bien. Así es. Mucho gusto, señor. A servir y no a servirse. A propósito de ello, los invito a ver, a dar un saludo antes que nada. La voy a saludar ya mío, pero entonces los invito a ver para que no me pierda el hilo en www.sinergiografía.com.co y en www.elcanal.co una nota periodística que hay sobre esto, sobre la política, sobre lo que acaba de decir Sebastián Gil. La política es un negocio, hasta ya, es una especie de conclusión, pero hay que leer el documento, la nota.
el artículo. La política es un negocio y un vehículo para la corrupción y el desprecio por la dignidad humana. Léanlo, que vale la pena, donde queda clarísimo cuáles son los principios. Ahí está, mírenlo ahí. La política es un negocio y un vehículo para la corrupción y el desprecio de la comunidad, de la dignidad humana. Es un artículo que retomamos de este señor que ustedes ven en pantalla, que ha escrito, él se llama Lisandro Prieto Femenía, él es filósofo, docente, escritor, y escribió La hipocresía del puritanismo político. Y ahí estamos haciendo la invitación precisamente a que miremos la política de la manera distinta como se está mirando el día de hoy. ¿Y quién será muy importante? Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser absolutamente importantes para quitarles a muchos políticos que han hecho de la política eso, un negocio y un vehículo para la corrupción y el desprecio por la dignidad humana, para que lleguen nuevos políticos mejores.